Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Santa Lucía es una pequeña isla ubicada en el Mar Caribe, al norte de San Vicente y las Granadinas y al sur de la isla de la Martinica. Hace parte de las islas de Barlovento, que es un grupo de islas septentrionales de las Pequeñas Antillas. Santa Lucía es un pequeño estado y antigua colonia británica, al que se puede llegar por vía aérea o marítima, por lo cual forma parte de una de las rutas habituales de diversos cruceros caribeños. Es un pequeño paraíso insular, salpicado de montañas y vastas zonas de jungla. Concentra la mayoría de sus hoteles y resorts en la costa oeste, frente a las cálidas y cristalinas aguas del Caribe. Su capital, Castries, ha sabido limitar el impacto de las grandes construcciones en sus zonas de mayor afluencia turística, lo que genera una mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Por ello, el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta bellísima isla, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Pero antes no olvides suscribirte al canal de Curiosidades de Cristian L para que sigas aprendiendo de este mundo. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Santa Lucía hace referencia a Lucía de Siracusa, una mártir cristiana que padeció durante la persecución de Diocleciano. Esta santa es venerada en la Iglesia Católica, Ortodoxa y Luterana, y se nombró así a la isla debido a que Cristóbal Colón arribó a esta un 13 de diciembre, día consagrado a Santa Lucía. Número 2. Los primeros pobladores indígenas llegaron a Santa Lucía provenientes de Sudamérica alrededor del siglo III, pero con el tiempo fueron asimilados por las tribus de los Caribes. Cristóbal Colón llegó a la isla en su cuarto viaje en 1502, y dada la conveniencia de su puerto en Castries, la isla fue fuertemente disputada entre el siglo XVI y XVII por los gobiernos de Francia y Reino Unido, siendo este último quien obtuvo la posesión definitiva de estas tierras en el año 1814. Número 3. Santa Lucía es un país independiente, pero mantiene al monarca del Reino Unido como su soberano y jefe de Estado, por lo cual la reina Isabel de Inglaterra es su reina, quien a su vez designa un gobernador general para desempeñar las labores que le corresponderían al monarca. El país cuenta con una unidad de servicio especial, pero no tiene un ejército. Su defensa es responsabilidad del Sistema Regional de Seguridad. Número 4. Santa Lucía es una isla volcánica con 158 kilómetros de costa. Tiene un paisaje montañoso cubierto por abundante vegetación tropical, siendo nombrado como uno de los más bellos de esta parte del Caribe. Está dividida en 11 distritos y su ciudad más grande es Castries, donde reside más de un tercio de la población, que según datos del 2010 es de más de 174.000 personas. Otras ciudades relativamente importantes son Soufriere y Beaufort. Ahí me perdonan la pronunciación. ¡Gay! Número 5. Soufriere, en español Azufre, es una localidad de Santa Lucía, cabecera del distrito homónimo. Originalmente fue fundada por los franceses y fue la capital inicial de la isla, primero que Castries. En su área se encuentra el volcán Qualibou, el cual presenta emanaciones sulfurosas y manantiales, siendo estos un fuerte atractivo turístico. Además producen energía geotérmica. Número 6. Santa Lucía tiene una fauna y flora propia de la ecozona neotropical, con algunas especies endémicas. Las aguas de sus costas albergan mucha diversidad de especies y fauna marina. Además que se encuentran 20 especies distintas de ballenas, como la ballena piloto y la ballena jorobada. También hay un gran número de tortugas. Sin embargo, debido a su pequeña extensión, no hay mamíferos autóctonos. Número 7. El Parque Nacional Isla de la Paloma fue una antigua base militar británica en Santa Lucía. Desde la isla, los ingleses podían controlar lo que hacían los franceses en Martinica. En su centro histórico se puede aprender sobre las tácticas que dieron la victoria a los británicos. Además, el Parque Nacional cuenta con numerosos senderos interpretativos y una rica fauna y flora. Número 8.
La cultura de Santa Lucía tiene fuertes influencias africanas, producto de la inmigración y el comercio de esclavos que históricamente padeció la isla. Su idioma oficial es el inglés, pero también se hablan el creol y algunas otras lenguas criollas, derivadas del francés en gran medida. I can fix it. My girl, take that from me. My mother says she's not there. Where? Look at all the things the children leave there for me to fix. De hecho, es común escuchar los servicios de noticias y los discursos políticos en ese idioma. Número 9. La ciudad de Castries es la capital de Santa Lucía. Es el centro comercial de la nación y su actividad gira en torno al puerto, uno de los mejores al este del Caribe. La ciudad por sí misma es muy pequeña, contando con apenas 11.377 habitantes según el censo del año 2001. Los turistas podrán admirar los murales pintados por un artista del lugar dentro de la Catedral de la Inmaculada Concepción o podrán relajarse en la Plaza Deret Walco. Número 10. Deret Walco fue un poeta, dramaturgo y artista visual nacido en Santa Lucía. Su experiencia de crecimiento en una excolonia británica aislada tuvo una fuerte influencia en su vida y en su trabajo. Fue profesor en la Universidad de Boston en los Estados Unidos, donde fundó un teatro. En 1990 publicó el poema épico Homeros, el cual causó un gran impacto. Fue traducido a multitud de idiomas y está considerado una de las obras poéticas básicas de la literatura contemporánea. Deret Walcott, fama. Esto es la fama. Domingos, un vacío como en Baltus. Callejones empedrados, soleados, áureos. Tras esta obra en 1992 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es todo un orgullo para las personas de Santa Lucía, tanto así que en su honor se nombró la Plaza Deret Walco en la ciudad de Castries. Número 11. La economía de Santa Lucía depende en gran medida del cultivo de plátanos. Sin embargo, los cambios en el régimen de importaciones de la Unión Europea y la creciente competencia de los demás productores de América Latina han forzado la diversificación. Actualmente, casi el 83% del PIB es generado por la industria de servicios, en especial el turismo y las finanzas internacionales. Número 12. El 70% de las carreteras de Santa Lucía están pavimentadas. Tiene 2 aeropuertos, uno en la ciudad de Castries y el otro, el Aeropuerto Internacional Jehuanorra, principal terminal aérea del país. Se ubica al sur de la isla y es donde llegan la mayoría de los vuelos internacionales. Además, en Castries se encuentra el puerto de Castries, un medio de comunicación de los más importantes del Caribe. Número 13. Los festivales culturales santalucianos incluyen la Rose y la Marguerite, uno representando la Orden de la Rosa Cruz y el otro representando la francmasonería, que puede verse en un mural pintado por Omer Dustan, que representa a la Santa Trinidad de Osiris, Horus e Isis. Número 14. Cada mayo, desde 1992, en Santa Lucía se celebra un festival de jazz reconocido internacionalmente. Reúne a músicos locales e internacionales de jazz, R&B y calipso. Por lo general la ubicación se realiza en diferentes ciudades, así que si te gusta la buena música, prepárate para este festival. Y finalmente, número 15. La tradición gastronómica de Santa Lucía es la típica de toda la zona caribeña, con bases de pescado fresco cocinado con diferentes especias, carne de pollo, arroz, frijoles, verduras y muchas frutas tropicales, por lo que no tendrás que preocuparte qué vas a comer. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.